Hola, soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de El Día a Día del Innovador. Bueno, este episodio es un poco especial porque si sigues el blog o el podcast sabes que yo habitualmente no hago resumen del año natural, sino que lo hago en el mes de junio, porque trabajamos por años escolares. Pero este año, incluso a nivel interno, pues como ha sido un año raro, creo que puede ser interesante hacer esta reflexión, ¿no? de cómo ha ido evolucionando el año, hacer una retrospectiva. La primera pregunta es, oye, ¿dónde estabas el día 13 de marzo de 2020 cuando se anunció el estado de alarma en España? Es como cuando, será una de las fechas que tengamos guardadas en la memoria, como cuando, por ejemplo, los atentados del 11M en Madrid o cuando España ganó la final del Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Dónde estabas? Pues, ¿dónde estabas ese día? Si quieres puedes contestar en los comentarios del vídeo. Pues, ¿dónde estaba yo? Yo estaba en Valencia. Se acababan de suspender las fallas y estaba dando clases para EOI durante esa semana. Si no recuerdo mal, el martes estuve presentando mi libro de Manual Mínimo Viable de Innovación junto a Blue Red. Y durante el resto de la semana pues estuve dando clase. Y el viernes recuerdo que en la clase estaban, pues todos los alumnos estaban enganchados al móvil porque no paraban de entrar noticias, etc. De hecho, terminamos la clase antes de horas, sobre la 1 por ahí, ya se había filtrado que iba a haber un estado de alarma. Entonces cogí el coche y me bajé corriendo a Alicante a una velocidad que mejor no decirla porque yo creo que casi sería un delito, ¿no? Y sin comer ni nada, pues llegué a Alicante. Y fue un momento tenso. ¿Cómo pasé esos primeros días? Pues realmente en mi caso no tuve tiempo de pensar, porque teníamos previsto un taller para la semana siguiente en Barcelona con un cliente y lo que hicimos fue que en 48 horas saltamos automáticamente al online. Nosotros trabajamos en remoto habitualmente, tenemos una red distribuida del equipo, cada uno está en un lugar y en 48 horas fuimos capaces de saltar al online y a las 3 semanas que lo recordaba pues también fuimos capaces de hacer un sprint de 2 días en el que participaban 4 empresas. Pero no sé si te pasó a ti, en mi caso yo llevaba ya cierto tiempo bloqueado, mi mujer trabaja en una UCI, con lo cual ya sabíamos lo que había desde bastantes semanas antes del estado de alarma, de todo el follón que estaba ocurriendo y mi respuesta fue trabajar mucho, pero no trabajar efectivamente, sino hacer muchas cosas para tener la sensación de estar ocupado, para no pensar. Hasta que llegó un momento en que me bloqueé, en que no tenía ganas de trabajar. De hecho creo que me tomé un par de días libres porque estaba absolutamente bloqueado, no sabía para dónde tirar. Entonces en ese tiempo de parar, de mucho estrés, de no saber qué hacer, pues hablando con unos, con otros, yo también vi no sé cuántos webinars de toda la gente que estaba haciendo cosas. De repente pues se encendió una pequeña bombilla, cómo podía hacer y lo llamamos, siempre pensaba que tenemos que tener un plan B, ¿no? ¿Cuál es el plan B para estos proyectos que no podemos hacer? Pues seguir trabajándolos, ¿no? Y tirando de ese hilo, al final construimos en el equipo una cosa que se llamó el proyecto abecedario, que consistía en 4 etapas. La primera era el plan A, que era asumir que realmente esto era un palo muy gordo, que no iba a ser un tema de corto plazo, que iba a ser a largo plazo, asumirlo y que nos implicaba pues, cambiar la forma de trabajar. El plan B consistía en activar los planes de contingencia de los proyectos, es decir, hablamos con cada uno de nuestros clientes para ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y saltamos al online. Como te decía, que en nuestro caso fue bastante sencillo porque nosotros, por ejemplo, tenemos cuenta de Zoom de pago desde hace 2 años. Nosotros trabajamos con herramientas digitales desde hace mucho tiempo porque está en nuestro ADN. Y luego nos planteamos un plan C y un plan D. Un plan C era qué podemos hacer en los próximos 30 días y un plan D, qué podemos hacer en los próximos 90 días. Es decir, si nosotros esto lo estábamos viendo más o menos por abril, después de esas 3-4 semanas de bloqueo, pues nos planteamos, bueno, ¿qué podemos hacer en los próximos 30 días hasta final de abril? ¿Qué podemos hacer hasta junio? Esos 90 días. Y de ahí, luego te contaré cómo lo hicimos. Para mí fue fundamental el equipo. Fue fundamental sentarnos con Jennifer, con Ana, con Santi para ver
qué podíamos hacer, y de ahí nos salieron dos cosas. Nos salió un servicio que estamos haciendo solo para nuestros clientes de curación de contenidos de vigilancia tecnológica, que se llama GET. Para un poco, vimos que podía ser interesante ante la avalancha de información y documentación digital que había, de ayudar a nuestros clientes a que lo tuvieran, a que pudieran seleccionar o no perdieran tiempo en seleccionar cosas. Y después lanzamos una iniciativa para mí muy bonita, que fue el curso de Design Thinking paso a paso edición UNICEF, donde gracias a la relación que tengo con ellos y sobre todo con Luis y con Leticia del equipo de innovación de UNICEF, pues pudimos lanzar un programa de Design Thinking donde doné el 50% de los ingresos a UNICEF para la compra de material sanitario, porque es algo que yo personalmente vivía en primera mano. O sea, yo he visto a mi mujer y a sus compañeros trabajar con materiales que daría vergüenza. Y pues cerré el círculo con un post que escribí el día 1 de mayo, un poco vomitando todo lo que tenía dentro, y a partir de ahí pues seguimos trabajando. Y o sea, una vez que achicamos el agua, paramos el achique de agua, pues en verano llegó un momento de pensar un poco, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí nos pilló un poco también como el inicio de la segunda ola. Yo tengo la suerte de trabajar con las farmas, la mayoría de las farmas daban por descantado una segunda ola en otoño. Lo que no sabíamos nadie era que iba a ser tan desastroso y que iba a empezar en agosto, pero todo el mundo daba por descontado esa segunda ola. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues una vez que fuimos capaces de frenar la salida de agua, de trabajar internamente en rediseñar nuestros servicios para poderlos hacer de forma remota, de forma consistente y efectiva, pues nos planteamos en verano una reflexión estratégica a partir de participar pues, en el curso de SADE Innovación Estratégica. Y me planteé dos cosas. En primer lugar, había que profundizar en la estructura de red. Es decir, Innolandia no somos nosotros 4, Innolandia es una red a día de hoy de 14 personas con las que actualmente estamos trabajando, con 10 de ellas en proyectos vivos ahora mismo. Es decir, somos más grandes de lo que parece, pero con una estructura moderna, que es el trabajo en red. Entonces hay que profundizar en cómo se gestiona eso. Y teníamos que profundizar en la innovación. Si yo creo absolutamente que la innovación es lo que nos va a sacar de esto, nos va a sacar de toda esta crisis, pues como siempre hay que predicar en el ejemplo. Y lo que decidí fue invertir un 5% de cash, un 5% de la facturación de Innolandia en contratar colaboradores para desarrollar proyectos de innovación. Luego, el que diga que una pequeña empresa no puede innovar, bueno, pues que se lo haga mirar, ¿no? Pero nosotros ahora mismo tenemos 6 proyectos de innovación activos en el ciclo de este trimestre, que evaluaremos en enero y veremos a ver si seguimos adelante. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no somos mejores que nadie, pero quizá esta experiencia, que a mí también me sirve un poco para recordar este año complicado que hemos pasado, pues quizá te pueda ayudar, ¿no? Primero, pasamos por una fase de duda, de complejidad, de no sabemos por dónde nos vienen. Después intentamos taponar la vía de agua del barco y después nos planteamos cómo rediseñamos nuestra estrategia en un entorno que realmente ha cambiado y que la nueva normalidad, si la quieres llamar así, pues va a ser lo que vamos a tener en los próximos años. Pues fíjate que la semana pasada realizamos con el equipo un ejercicio de retrospectiva. O sea, ya te he contado qué es lo que ha pasado, cómo me he sentido a nivel personal, pero luego hicimos un ejercicio de retrospectiva a nivel de equipo. Y es algo que te recomiendo absolutamente, porque ¿qué es la retrospectiva? Pues la retrospectiva es un formato de reunión que viene marcado en la metodología de Scrum, aunque al final lo que es la mejora continua, el análisis de cómo lo hemos hecho, los aprendizajes, es algo que es tan antiguo como el tiempo, ¿no? que hemos aprendido y se utiliza pues, en gestión de proyectos, en gestión de procesos, etc. Pero nosotros pues, lo hemos implementado y trimestralmente pues, lo hacemos. Hicimos la del trimestre y yo además individualmente he hecho una. Entonces me gustaría compartir contigo un poco qué es lo que hemos aprendido, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en este entorno tan complicado, ¿no? En cosas que hemos hecho bien, lo primero, te lo decía antes, es que
es contar con el equipo, punto. O sea, no hay más. No podemos salir de esta solos. Si no fuera porque el equipo estaba por la labor, tenían ganas, querían participar y yo di el paso de abrirles a que compartieran, si no fuera por ellos, pues seguramente ese plan abecedario que te he dicho, pues no lo hubiéramos sido capaces de hacer, ni hubiéramos podido hacer los proyectos que estamos haciendo desde entonces, a partir de un rediseño completo de los servicios que hemos hecho. Así es que para mí ha sido fundamental el apoyo de mi equipo, de Ana, Jennifer y de Santi para un poco reestructurar cómo hacemos. Y no solo eso, sino también gente de la red con la que estamos colaborando, pues Juan Sobejano, Néstor Guerra, Ana Poveda y todo el equipo de grupo Enfoca, Mar Melgarejo, Jesús Blanco y su equipo, pues toda la gente con la que estamos colaborando ahora mismo en actividades para mí es fundamental y son los que hacen que podamos estar donde estamos ahora mismo en Innolandia. La segunda cosa que yo creo que hemos hecho bien fue en verano redefinir nuestros vectores de innovación. Es decir, dónde íbamos a poner la atención. Porque una cosa que me di cuenta al hacer el análisis del año fiscal de junio fue que las ventas en productos de innovación estaban bajando. Productos innovadores lanzados en los últimos años estaban bajando. Entonces, con esa reflexión y el cambio de entorno había que redefinir claramente dónde poner el foco. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos definido claramente dos vectores de innovación que son para nosotros estratégicos y que son con los que vamos a seguir profundizando. Vamos a centrarnos en tecnologías de última generación que se puedan aplicar en procesos de innovación y vamos a centrarnos a seguir profundizando en modelos de negocio escalables y llámalo si quieres modernos, ¿no? Para lo que es una pequeña consultora. Tercero, como te decía antes, ha sido meter pasta. Al final, las decisiones, o sea, la estrategia se demuestra con decisiones. Yo siempre digo que un directivo, el momento de la verdad es cuando asigna presupuestos. Puede decir que crea innovación, pero luego si no dedica un solo euro a innovación, pues está jugando al teatro. Y yo he apostado y he dicho que en el presupuesto un 5% de nuestra cifra de ventas va a ir a proyectos de innovación en cash, es decir, a contratar colaboraciones para poder acelerar nuestros proyectos de innovación. Otra herramienta, otro aprendizaje que yo creo que nos ha funcionado bien es que sabes que me gusta aplicarnos nuestra propia medicina, que es no le explicamos a nuestros clientes, a gente como tú, nada que nosotros no hemos probado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues si teníamos que innovar, pues nos hemos aplicado las herramientas y hemos trabajado con el Customer Journey para rediseñar toda nuestra experiencia de servicios, con Service Design para rediseñarla, hemos trabajado con los OKRs para centrarnos en ciclos trimestrales muy cortos para saber qué es lo que estábamos haciendo. Le hemos dado una vuelta a cuál es el perfil de nuestro cliente ideal para proponer soluciones diferenciales. Ya, las herramientas que yo te cuento son realmente las que estamos aplicando para nosotros. Y quizá otro aprendizaje, que son el último aprendizaje o cosas que hemos hecho bien, es evidentemente las herramientas digitales que han venido para quedarse. O sea, nosotros ya hacemos talleres presenciales con Miro. Ya no pegamos post-its en las paredes, utilizamos Miro, pedimos que la gente vaya con portátiles, nosotros mismos ayudamos con los portátiles para hacerlo, trabajamos con Zoom de forma tranquila, hemos hecho sprints de 2 días, de 8 horas encerrados con Zoom y con Miro y funcionan súper bien. Y ligado con esto es que el modelo de negocio que nosotros tenemos descentralizado nos hace ser pues súper flexibles. Nos hemos podido adaptar muy rápido y de hecho trabajamos más horas de las que trabajábamos antes. Hemos incorporado más recursos, es decir, tenemos más trabajo. Así es que por esa parte son cosas que hemos hecho bien y que, pues, que te invito a reflexionar sobre a nivel de tu departamento de innovación cómo lo estás haciendo y si son cosas que a lo mejor te merece la pena plantearte. ¿Qué cosas no hemos hecho bien?
y que me gustaría cambiar? Pues la primera es que no he escrito lo suficiente. A mí me encanta escribir, lo sabes, me encanta escribir en mi blog y he escrito menos de lo que me gustaría. Quizá porque hemos tenido, sobre todo a partir de verano, pues muchos proyectos. He tenido la suerte de poder haber trabajado en un proyecto del Instituto Europeo de Tecnología, cosas que hemos hecho para EOI, clientes con los que estamos en proyectos muy grandes, y eso al final pues me lleva al día a día, ¿no? Y entonces no tanto escribir. Entonces quizá es un aprendizaje de algo que no me gusta, como lo hemos hecho. Por otro lado, reuniones. Publicaba en un micropost hace poco que a mí me han aumentado las reuniones un 50%. Y alguien me decía que era porque las conversaciones informales que antes podías tener en un café, que podías tener por un pasillo, ahora no existen. Ahora con el teletrabajo tienes que definir realmente, marcarte en el tiempo cuando vas a hacer esas reuniones. Otro tema que yo creo que no hemos hecho bien es un poco la sensación de pérdida de control con los picos de trabajo. Es decir, sobre todo en la primera parte de la primera ola, con el bloqueo, pues dejamos de controlar, dejamos de gestionar, simplemente trabajábamos. Y eso, pues claro, a mí me da la sensación algunas veces de tener una falta de control, de no saber pues las fechas a las que íbamos a llegar, porque era un cambio continuo en lo que teníamos que hacer y bueno, pues tenemos que ver cómo se puede gestionar eso. Después, otra cosa que yo creo que no hemos hecho bien es que tenemos un caos absoluto con la documentación que gestionamos. El otro día hicimos un inventario de lo que tenemos. Podemos tener, sin exagerarte, 20 puntos de almacenamiento de documentación, lo cual es una puñetera locura, ¿vale? Bueno, pues algo que al final nos genera pérdidas de tiempo, la búsqueda de documentación, de utilizar versiones que no son de la documentación. Cuando trabajas con conocimiento, pues quizá es algo importante. Y luego algo que yo creo que tampoco he hecho bien y que quiero dejar de hacer es que, sobre todo en verano, septiembre, estuve muy pendiente de los fondos europeos. Tanto en Twitter, incluso un episodio del podcast para un poco ponerte en situación de qué es lo que había, pero estuve muy pendiente y escribía mucho en Twitter y me movía mucho cuando realmente esa no es mi guerra. O sea, en Holanda nuestra guerra no es esa. De hecho, acaban de salir la convocatoria de propuestas de interés del Ministerio de Industria para proyectos con fondos europeos y el importe mínimo son 40 millones de euros. Evidentemente no es mi guerra, ¿no? Es ahí que jueguen las grandes consultoras, pero nosotros no estamos ahí. Y quizá pues eso me hizo estar bastante descentrado y no en lo que realmente aporta. Entonces, bueno, estas son las cosas que yo creo que no hemos hecho bien y incluso a nivel más particular que no he hecho bien. Y te animo a que hagas pues una reflexión de tú como persona o vuestro equipo, qué cosas durante estos meses pues no habéis hecho bien. ¿Y qué queremos probar para resolver estas cosas? Pues realmente los hemos centrado en tres cosas muy básicas. La primera es el timeboxing. Es decir, me decían el otro día mis compañeras, cuando yo les contaba sobre el problema de no escribir, me decían: es que tú tienes en la agenda puesto que vas a escribir todos los lunes por la mañana y no lo cumples. Digo, pues eso es. Si yo me bloqueo en la agenda que voy a escribir los lunes por la mañana, pues no puedo ponerme una reunión, no puedo preparar una propuesta, no puedo hacer un taller ese día, ese es el rato de escribir. Entonces, cumplir esos timeboxing, que al final lo que te permite es bloquearte tiempo en la agenda para hacer las cosas que son más importantes, que no tienen una urgencia, pero que son más importantes y que si no te bloqueas ese tiempo, realmente al final no lo vas a hacer. La segunda acción que vamos a hacer es que estamos profundizando en el uso de Kanban, que no Trello. Kanban avanzado a nivel de gestión, cómo gestionar el flujo de servicios internos y externos. Y la verdad es que está siendo súper interesante el aprendizaje que estamos teniendo a nivel de equipo. De hecho, tengo pendiente un post donde contaros nuestra experiencia de cómo lo estamos haciendo, recogiendo indicadores, tiempos de flujo, tasa de entrega, etcétera, a través de ciclos iterativos de 3 meses, y nos va a ayudar pues a estar más coordinados y a ser
más eficientes y productivos a un nivel sostenible, es decir, intentamos evitar esa ola de picos de trabajo que tengamos. Y el tercer acción que vamos a hacer, de hecho lo hemos considerado un proyecto de innovación, está dentro de nuestra cartera de proyectos y lo vamos a hacer, que es aplicar la metodología de 5 S digitales. Vamos a poner orden en todo el mare magnum de documentación, archivos, etcétera, que podemos tener. Estuve en una presentación de Julen Iturbe donde hablaba sobre 5 S digitales y hablaba que si tú pierdes al día unos 10 minutos en búsqueda de información porque resulta que los archivos no están, no hay un acuerdo donde están los archivos para buscar o coges la versión incorrecta, eso multiplícalo por el número de personas que tienes por el número de días de trabajo y te sale una pelota enorme donde puedes ahorrar tiempo. Bueno, pues esto que te he contado es un poco la retrospectiva que hemos hecho. Te he contado la historia de cómo hemos vivido este año raro y también cuál es la retrospectiva. ¿Cuáles son las conclusiones? Yo me quedo con 2. 1. La innovación es parte de la solución del problema de la pandemia, no solo a gran escala, sino también de todas las empresas. Las empresas que ahora mismo no innoven se van a quedar fuera de juego en 2 años, porque el entorno ha cambiado de forma drástica. Y en segundo lugar, que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de trabajar, modelos modernos, modelos en red, modelos en teletrabajo, y hay que adaptarse a todo eso y hay que aprender a hacerlo. Pues esto es lo que te quería contar en este último podcast del año. Espero que tengas unas felices Navidades, todo lo mejor para el año 2021 y sobre todo pues cuídate mucho tú y todos tus compañeros y tu familia y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.